Comenzar a esta hora estableciendo la comunicación con Natalia Muñoz, porque seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo con este paro que además está teniendo un sinfín de afectaciones y que ha designado el gobierno al ministro de Transportes para que pueda llegar hasta Coronel, para ver si es que se logra de alguna manera también destrabar esto que ya suma bastantes días. Así que tú nos vas a explicar en qué está y cuál va a ser principalmente el rol, Nati, que tendrá el ministro. Así es, Vivi, muy buenas tardes. Durante esta jornada ya se encuentra el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en la región del Biobío para poder tener diferentes reuniones, ya sea con la empresa como también con los trabajadores que mantienen esta paralización que durante la jornada de hoy ya cumple 51 días de inactividad en lo que es el terminal portuario más grande y más importante de la región del Biobío. Ya son múltiples las afectaciones que diferentes rubros ya han reportado. Dentro de ellos, por ejemplo, los pescadores industriales, que durante la jornada de hoy enviaron un comunicado y dicen que calculan un impacto económico cercano a los $2 millones a raíz de la paralización del puerto Coronel. Esto tiene que ver, por ejemplo, con diferentes productos marítimos, ya sea como el jurel, salmón, choritos y además la harina de pescado, lo que se mantiene paralizado y no han podido realizar las diferentes exportaciones a diferentes puntos del mundo. Esto es parte entonces de las afectaciones que tendría hasta ahora esta movilización, donde todavía no se llega a ningún acuerdo por parte entonces entre la empresa y los trabajadores. Por ahora el gobierno envió al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto con la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, que están en la zona realizando diferentes tipos de actividades, pero el foco del ministro de Transportes es llevar a cabo estas reuniones en el puerto Coronel. Justamente hace poco a las 13 horas comenzaba una reunión ahí en el puerto, donde el ministro se iba a dirigir al lugar para poder llevar a cabo estas conversaciones. También hay diferentes polémicas si es que se podría llamar o no a estado de sitio. Eso sí, desde ahora, desde el gobierno lo descartan por tratarse de un terreno privado. Eso sí, todo esto va a quedar ahí muy atentos. Nosotros quedaremos ya que lo que pueda ir pasando y lo que salga de estas reuniones. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba las diferentes afectaciones que tienen desde los pescadores industriales y también desde la Corporación de la Madera, que también nos comentaban de que están bastante afectados, pero ven una luz de esperanza, si nos decían, de la designación del ministro, de que se puedan llegar a acuerdos. Escuchemos. Desde la pesca industrial de la región del Biobío hemos cuantificado el impacto económico a raíz de este conflicto, el que ya suma $2 millones. Son 85 contenedores de carga inmovilizada que se encuentran al interior del recinto portuario. Y es por eso que hacemos un llamado urgente al Estado, al Ejecutivo, a hacerse parte de las soluciones para destrabar este conflicto. Hoy día el Estado debe garantizar el libre tránsito, debe garantizar el resguardo de las infraestructuras críticas, sensibles para la región del Biobío. Hoy la región del Biobío no resiste más. Valoramos la decisión de la ministra Jara de involucrarse en el conflicto de Puerto Coronel. Estamos hablando de un paro ilegal que impide el normal funcionamiento del puerto, que es un eslabón fundamental de toda la cadena productiva de la región del Biobío. Obstrucción de caminos, imposibilidad de acceder al puerto, quemas en la línea férrea. Estamos hablando de afectación de infraestructura crítica. Por lo tanto, necesitamos una intervención decidida del Ejecutivo. Es justamente lo que piden desde los gremios, que el Estado tenga una intervención y que invoque la ley de seguridad del Estado. Eso sí, hace pocos días, en conversación también aquí en nuestro canal con CNN Chile, el ministro de Economía, Nicolás Grau, entregaba cuáles eran las razones de por qué no habían invocado la ley de seguridad del Estado. Y más que nada, lo que él comentaba es que el conflicto es entre la empresa y los trabajadores y no está gatillado por una acción del gobierno. Esto sería parte entonces de los argumentos que
que ha habido y otros dilemas de que, por ejemplo, de el rol que ha tomado el gobierno en la zona. Eso sí, es muy importante este terminal para lo que es la zona, ya que este paro en el puerto Coronel afecta muchísimo lo que es la economía local, porque como te comentaba, Vivi, es el mayor terminal marítimo en la región del Biobío que mantiene ahora un futuro incierto. Ya son 51 días de paralizaciones y por lo que nosotros también le consultábamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, de cómo afectaba esto tanto para las exportaciones nacionales como para la zona. Escuchemos. Yo diría que en el conjunto de las exportaciones chilenas, lo que pasa por el puerto de Coronel es una fracción moderada. Entonces no tenemos que mirarlo necesariamente en el conjunto de todas las exportaciones del país. Hay puertos que tienen mucho más movimiento que el de Coronel, pero por supuesto sí para determinadas industrias y particularmente para la región es una situación compleja para los exportadores, para los productores de esa zona, y por lo tanto cierto es fundamental que todas las partes contribuyan a resolver este problema. Justamente lo que está buscando como ministro de Enlace, el ministro de Transporte, el secretario de Estado, Juan Carlos Muñoz, que está en la zona llevando a cabo una reunión que también tiene críticas por parte de autoridades y diferentes gremios de la región del Biobío que dicen de que por qué esta ayuda no llegó antes, cuando ahora ya se cumplen 51 días de estas movilizaciones y de hecho nos comentaban, por ejemplo, diferentes empresas del rubro de pesca industrial de que tienen muchos cargamentos que, por ejemplo, ya se perderían porque no saben si es que, por ejemplo, los alimentos marítimos, los diferentes productos pescado, se continúa, por ejemplo, manteniendo lo que es la cadena de frío y esto no podría llevar a cabo, no podría exportarse a diferentes países. Es por eso entonces que llega este llamado desde el gremio. Nosotros conversábamos también con la CPC de la región del Biobío que hacía este llamado y eran bastante críticos contra el gobierno, llamaban a tomar acciones aún más reglamentarias y que ojalá se pudiera llegar a un acuerdo lo más antes posible. Lo mismo también nos comentaba el gobernador de la región del Biobío, donde también están bastante expectantes a qué va a ocurrir tras esta reunión del secretario de Estado con las partes ahí que están en el puerto de Coronel. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. El puerto Coronel prácticamente exporta la mitad de los productos derivados del sector forestal y hoy día están teniendo que ir a otros puertos con toda una logística nueva, diferente, ingresando más de 260 camiones a todo lo que son las vías, yendo hacia la quinta región, generando costos que hacen que nuestra región sea menos competitiva. Pero no solo eso, existen en el puerto Coronel cientos de contratistas medianos y pequeños que no pueden operar ya por casi 2 meses y estos contratistas no tienen la capacidad o la espalda para subsistir y sostenerse en este periodo. Es un problema ya nacional que debe resolverse. Y en ese sentido nos parece muy buena noticia que el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, con el cual estuvimos conversando hoy día en la mañana, esté acá y esté tratando de ayudar a resolver este problema. Yo creo que la empresa está al debe y hay responsabilidades gerenciales y también de su directorio en no resolver esto. Creo que también las medidas de presión que se han tomado por los dirigentes también han excedido todos los límites, porque apiedrar buses o poner barreras y obstáculos o quemar la línea férrea también es un problema. Nosotros necesitamos resolver este problema y aquí el gobierno juega un rol importante, porque los apedramientos, las alteraciones al orden público que se producen fuera de las instalaciones son responsabilidad del gobierno, del Ministerio del Interior, de resolverlas. El liderar los pasos para construir una solución para que se vuelva a operar es responsabilidad gerencial. Desde el 26 de marzo, entonces, es que trabajadores mantienen esta paralización que, según el puerto Coronel, es ilegal y así también lo dicen los diferentes gremios. No son todos los trabajadores, eso sí, Vivi, que estarían movilizados, sino que son un sector, un grupo de trabajadores que mantienen ahí cerrado lo que es el puerto Coronel. ¿Qué es lo que están pidiendo? Son 3 aristas. 1, los cambios a los test de drogas que busca implementar la empresa. Asignación mensual a
de los turnos a los trabajadores y que la empresa controle los llamados de los trabajadores eventuales que no son fijos y que tienen contratos de menos de 20 días laborales. Y justamente este último punto porque ha causado mayor polémica, porque durante la semana pasada un bus de trabajadores contratistas intentó ingresar al puerto Coronel y los trabajadores movilizados no los dejaron ingresar. Por supuesto, nosotros continuaremos muy atentos y les contaremos todas las novedades sobre esta reunión también que está llevando el secretario de Estado, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, con los representantes de los sindicatos de la zona y también con el representante del puerto Coronel Vivi. Claro, que podríamos decir que ha tenido un sinfín de coletazos, porque por un lado está esta pugna entre trabajadores y su empresa, también el debate de cuál debiese ser la intervención del Estado en relación a esta situación que ya lleva más de 50 días. Por eso es que finalmente se decide designar al ministro de Transportes para que pueda ser un interlocutor, un mediador, podríamos mencionar en esta época posible que se ve, por lo menos por el tiempo que ha transcurrido, en que se llegue a algún punto de acuerdo, pero con estas afectaciones también a otros gremios, ¿no? El tema pesquero, que es lo que tú también nos detallabas. Así que vamos a quedar bien atentos y pendientes. Muchas gracias. Que estés muy bien, Natalia. Igualmente, nos vemos. Chao. Chao.